De hecho, la ética solo nace cuando estamos en relación con otros. Robinson Crusoe, ahí en su isla, mientras estaba solo, tenía problemas de subsistencia, tenía problemas de higiene, tenía problemas de cubrirse de la fuerza de los elementos, pero no tenía problemas éticos. Hasta que no aparece Viernes no empieza la ética. Cuando aparece Viernes, sí. Ya entonces hay que establecer unas relaciones y hay que saber si se trata al otro como un igual, o como un esclavo, o como un colaborador, como un enemigo. Entonces es cuando empieza la ética. Cuando estamos solos no necesitamos más que la prudencia de la higiene, de evitar el fuego que quema y el agua que ahoga y cosas por el estilo. Cuando aparecen los otros es cuando tenemos que hacer más compleja la vida, porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que somos humanos. Solos podemos ser unos animales entre los animales, con más o menos astucia, con más o menos fuerza, pero cuando estamos con otros ya no somos animales entre animales, sino humanos en una convivencia social. Y ahí es donde empiezan los problemas de la ética, que no es la única fuente de valores. No es la única fuente, digamos, que decide lo que debemos hacer o no hacer. Hay otras fuentes de valores también, es decir, por ejemplo, pues la competencia profesional, o por supuesto la política y las virtudes políticas, que también hay virtudes políticas. Todo eso es también imprescindible en la convivencia humana. Es decir, la ética es importante para crear mejores personas, pero la política es imprescindible para crear mejores sociedades y mejores instituciones. Por supuesto, según va avanzando la sociedad y haciéndose mejor como sociedad, es más fácil dentro de esa sociedad ser buena persona. Hoy, en la mayoría de las sociedades, según están más desarrolladas, no es necesario que las personas vayan armadas, no es necesario que diriman quién debe pasar primero por una puerta a estocadas o a puñetazos, etc. Es decir, las sociedades se van civilizando globalmente y nos van civilizando también, pero siempre habrá la necesidad de tomar decisiones morales. Es decir, la ley cubre un amplio espectro de actitudes, pero siempre hay cosas que, aunque la ley las permita, está mal hacerlas desde el punto de vista moral, y hay siempre cosas que, aunque la ley las prohíba, a veces, en ocasiones, alguien debe hacer, porque la ética, en ese caso particular, va más allá de la ley. Es decir, tenemos que ser conscientes de los valores ligados a la ética, que son valores sobre los cuales nosotros estamos reflexionando permanentemente. No, insisto, no son valores escritos en la pared, ¿no? A veces le llaman, o a mí me llaman, porque me dedico a esos temas y me dicen, ¿qué dice la ética de no sé qué ocurre, qué cosas ha sucedido, tal? Y yo siempre digo, espera un momento que voy a llamar por teléfono a la ética para que me diga qué está diciendo sobre esta cuestión, porque parece que doña ética es una señora que está por allí sentada opinando sobre el mundo. No, la ética no es eso, la ética es una perspectiva que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno de nosotros tiene que pensar por sí mismo. Nadie puede ser moral por otro. Nadie es moral simplemente obedeciendo. Uno puede obedecer por temor, lo cual es una cosa muy prudente en ocasiones, pero no es ético. Es decir, si uno piensa que hay que portarse bien para que no le metan a uno en la cárcel o para que no le manden a la caldera de Pedro Botero, pues esas cosas son probablemente comportamientos prudentes, pero desde luego no son comportamientos morales. Las personas morales hacen el bien por su dignidad, no porque tengan miedo o porque necesiten un premio o un castigo, ¿no? Es decir, el que está siempre como en el fondo esa mentalidad mendicante, de decir, deme usted algo, porque son como los niños pequeños que dicen, si te tomas la sopa te compraré un juguete. Y bueno, la mamá a lo mejor tiene que hacer eso para que el niño deje de poner perdido de sopa todo el comedor, pero en el fondo todos sabemos que es un infantilismo, es decir, que el beneficiado por tomarse la sopa es el niño, no la mamá, y que realmente pedir que te hagan un regalo por hacer algo que te beneficie a ti es una mentalidad infantil. La gente que quiere ser recompensada por portarse bien es como el niño que quiere un premio por tomarse la sopa. Es decir, ignoran que el primer beneficiado por ser una persona ética, por tener valores morales, por saber lo que es la humanidad y la convivencia, eso es el individuo mismo. Naturalmente, ese individuo tiene interés en vivir en una sociedad en que esos valores se hayan extendido lo más posible, para que no su virtud no se convierta en algo heroico, sino en algo que coincide con los deseos y con las instituciones de la mayoría. Y por eso es importante la educación en estas cuestiones.
Es muy difícil. Yo recuerdo, yo estaba hace muchos años en Milán, cuando el alcalde, entonces el alcalde de Milán, que pertenecía al frente de a la Liga Norte, ¿no? Es decir, un grupo ultraderechista, y bueno, y entonces tuvo un comportamiento muy digno con unos inmigrantes que habían llegado y a los cuales maltrató de manera diversa, ¿no? Y hubo un cierto escándalo, y entonces alguien preguntó a Umberto Eco qué debería decirse al alcalde para que, en fin, cambiara su conducta y se comportara como una persona decente. Y Eco dijo, mire, al alcalde ya no se le puede decir nada, porque ya está crecidito, ya es mayor, ya no... Es decir, lo que importante es qué diremos a los jóvenes para que nunca vuelvan a elegir un alcalde así, para que no elijan a ese tipo de personas para los cargos públicos, para que sepan el peligro que existe en elegir personas así para esos cargos. O sea, es a los jóvenes, es a las personas que están en formación, es a las personas que todavía tienen opciones, a las que hay que intentar educar y preparar para que eviten los defectos y los fallos que a lo mejor ya los viejos cometemos de manera necesaria y irremediable. Y de ahí entonces la educación está ligada íntimamente a la ética en su parte intelectual, porque la ética, además de una cuestión afectiva, es verdad que hay personas compasivas, hay personas a las que les duele el mal ajeno, hay personas que nunca cometerían una crueldad, son seres que están beneficiados, digamos, por una buena naturaleza, son de buena índole, ¿no? Hay gente que es de buena índole, que tiene la suerte de ser de buena índole. Otros, en cambio, necesitamos hacer un esfuerzo intelectual para decir esto es lo que debe ser. Uno no tiene quizá esa tendencia espontánea al bien, sino que tiene que llegar a la conclusión de que eso es lo mejor y de reflexionar sobre ello. Y por lo tanto yo creo que es importante saber cuáles son las bases intelectuales que tienen las opciones éticas. Por eso algunos hemos escrito sobre estos temas, no simplemente con el exhorto de sean ustedes buenos y tal, no, sino miren lo que ocurriría si no fuésemos así. Miren lo que pasaría si nos dejáramos llevar por otras cosas. Es decir, nuestro mayor interés, yo alguna vez escribí un libro que se llamaba Ética como amor propio, diciendo, y bueno, no era una genialidad mía porque me amparaba en alguien que es mucho más genial, que es Aristóteles, que hablaba de la filautía, del amor a uno mismo, como la base de la ética. La persona moral no es el que nunca piensa en él mismo, sino el que piensa en sí mismo con acierto. El que en vez de creer que sus ventajas vienen de la depredación, de la explotación, del odio, de la mentira, etcétera, piensa que lo que es más ventajoso para él viene de la rectitud, de la cooperación, de la veracidad, etcétera. Es decir, la persona virtuosa es un egoísta bien informado, un egoísta que sabe lo que le conviene, frente a los egoístas que creen que hacen lo que les conviene y que en realidad desperdician y acaban con las posibilidades mejores de su vida. Bueno, estos son los temas, perdonen que les repita cosas que probablemente todos ustedes saben. Ya saben que los profesores de filosofía somos especialistas en decir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono tremendo, como si se nos acabara de ocurrir a nosotros y nadie más lo supiera, ¿no? Bueno, pues les recuerdo todos estos temas porque creo que la virtud o la utilidad que tiene esta cátedra es precisamente eso, que recordemos juntos estas cosas. Es importante en el tráfico, vivimos un mundo de constantes novedades y de que hay una especie de prima. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué pasa ahora con tal? Bueno, eso es un mundo estético, ¿no? El mundo de la estética es verdad que es un mundo de novedades sucesivas y cambiantes. Hoy nadie tendría mérito si pintara igual que Rembrandt, porque ya pintó Rembrandt así, es decir, dentro de la historia de la pintura o de otras artes, incluso las cimas más extraordinarias tienen una fecha, son importantes en su momento y hoy tendremos que hacer cosas diferentes, no podemos estar repitiendo eternamente los cuadros de Velázquez o de Rembrandt, ¿no? Pues en cambio en el mundo de la ética no hay esa búsqueda permanente de la novedad. A veces hay gente que te dice eso, bueno, ¿y qué dice ahora la ética? No, ahora la ética es lo que es a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que varían los temas sobre los que se ejerce.
Aristóteles nunca habló de bioética o de energía nuclear porque eran capacidades de acción humana que no existían en su época. No planteaban problemas, él incluso en un momento determinado, la ética de Nicómaco, dice nadie delibera sobre lo imposible, sino solo sobre lo posible. La deliberación siempre cae sobre lo posible. Lo que pasa es que en nuestra época, para bien o para mal, lo posible es infinitamente más amplio de lo que era en la época de Aristóteles. Y por lo tanto el alcance de nuestras decisiones es mucho más amplio que el que era en la época de Aristóteles. Esa es la única diferencia. Pero la ética no es lo que cambia, sino al contrario, lo que sigue duradero, permanente y necesario detrás de todo lo que está cambiando. Recordar las exigencias éticas es recordar que los seres humanos tenemos que tratarnos unos a otros como fines y no como instrumentos para alcanzar nuestros fines. Que los seres humanos tenemos que intentar ponernos en el lugar del otro porque precisamente nuestra semejanza consiste en eso. Somos animales simbólicos, es decir, animales capaces de hablar y de utilizar el yo y el tú, de ponernos en el lugar del otro. Eso es una capacidad, esa descentralización nadie la tiene. Los otros seres vivos no son capaces de esa descentralización que da el lenguaje y el símbolo y que nosotros tenemos. Por lo tanto, ese continuo moral de reflexión sobre la libertad, que es lo característico del ser humano, eso no está variando constantemente según las novedades, sino que al contrario, detrás de todas las novedades sigue estando vigente y sigue estando permanentemente de actualidad. Recordar estas cosas, discutir sobre estos temas, plantearnos las nuevas competencias de la ética, que hoy, por ejemplo, con el mundo de Internet, que abre tantas posibilidades extraordinarias de comunicación, de conocimiento, de compartir cosas y también de peligros, de piratería, de depredación de la propiedad intelectual, es decir, donde hay las cosas más valiosas también están los mayores riesgos, porque la potencia es eso, la potencia es lo que tiene mucha fuerza para el bien, pero también para lo que no es el bien. Entonces, reflexionar sobre todas esas cuestiones, sobre las cuestiones hoy de las grandes capacidades que tienen los humanos, saber cuándo hay que decir adelante y cuándo hay que decir por ahí no, cuándo hay que decir hasta aquí hemos llegado y más allá empieza la inhumanidad, y a saber hasta cuándo hay que decir, no, hay que continuar por este camino para ampliar y para desarrollar más la humanidad. Todo eso es a lo que estamos sometidos y esos son los temas fundamentales que dentro de una cátedra como esta, o dentro de tantas otras, se pueden plantear, y yo creo que es una tarea digna de dedicarle nuestro esfuerzo. Es decir, muchas veces al cabo del día hacemos cosas triviales, simpáticas o antipáticas, pero de una necesidad ancillar, en fin, a veces somos criados de nosotros mismos y hacemos cosas, digamos, en nuestro servicio, pero como las haría un palafrenero con un caballo, no más altas. En cambio, reflexionar sobre la libertad, reflexionar sobre el deber, reflexionar sobre la solidaridad, eso sí son reflexiones humanas de altura. Ahí sí que, digamos, reflexionamos en pie y no simplemente arrodillados o sentados. Y yo creo que esa reflexión del hombre en pie, del hombre que anda con la cabeza alta, erecto, que es la característica humana por excelencia, ese hombre que avanza erguido, ese es el hombre que reflexiona sobre la ética, sobre la moral, y eso yo creo que es el objetivo que es imprescindible para nuestra sociedad, imprescindible para cada uno de nosotros, y ojalá que en la medida de lo posible esta cátedra y mínimamente las cosas que yo he podido escribir, etcétera, a lo largo de los años, hayan contribuido a ayudar a alguien a alcanzar estos objetivos. Muchas gracias.